TVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Buenas noches. El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López se comprometieron a poner fin a la controversia en redes sociales por la construcción del metro de Bogotá. La foto de la paz entre los mandatarios fue a bordo del avión presidencial rumbo a la cumbre de ASO Capitales. López y Petro acordaron el pacto de la Orinoquía por la mega obra y volver a las mesas técnicas y jurídicas para avanzar en lo que será este importante medio de movilidad para los bogotanos. Vamos con nuestros titulares en RTVC Noticias. Bienvenidos. La familia de un periodista asesinado espera justicia. La mamá y la esposa de Rafael Moreno, líder y reportero en Córdoba, todavía lloran su asesinato ocurrido hace 3 meses. 9 de febrero, Día del Periodista y la Libertad de Prensa. La FLIP alerta por 2 asesinatos el año pasado y amenazas. Hablamos con expertos sobre los retos y obligaciones del oficio. Informe especial. Una colombiana murió en el terremoto en Turquía. Era guía turística y estaba en un viaje de trabajo. Gobierno anuló la designación de Jorge Luis Alfonso López como facilitador de paz. Asegura que la filtración de su nombre lo pone en riesgo a él y al proceso. Se desconoce el paradero de Jorge Luis Alfonso López. Ministro de Justicia informó que lo están buscando. Gobierno entregó nuevos detalles sobre proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Osuna reveló que habrá beneficios para delatores. El exalcalde Samuel Moreno Rojas, condenado a 19 años de cárcel, fue llevado de urgencia al hospital militar. Gremio de restaurantes denunció ante la DIAN presunta evasión de impuestos por parte de una plataforma de comidas a domicilio. En las regiones, Ibagué, una niña de 9 años y su tío de 22 fueron hallados sin vida luego de alertar su desaparición. Gobernador de Antioquia denunció que docentes y alcaldías son víctimas de extorsiones por parte de grupos armados ilegales. En el mundo, gobierno nicaragüense liberó y envió de forma unilateral a los Estados Unidos a más de 200 presos políticos. Y en oportunidades, becas para estudiar maestrías y doctorados en Taiwán. La selección Colombia Sub-20 clasificó al Mundial de la categoría. Ecuador y Venezuela empataron y le dieron la clasificación al conjunto nacional. Y en cultura, Disney anuncia que está en proceso la 5ª entrega de su película Toy Story. Bienvenidos a RTVC Noticias, emisión central. La familia de Rafael Moreno, el periodista asesinado hace 3 meses en Córdoba, espera justicia en medio de un duelo y el profundo dolor que les dejó el asesinato. Él es uno de los 2 periodistas asesinados en Colombia en 2022. El otro es Wilder Córdoba, quien ejercía como periodista en la Unión Nariño. Y la Fundación para la Libertad de Prensa llamó la atención por estos casos hoy 9 de febrero, Día del Periodista y de la Libertad de Prensa en Colombia. Por eso dedicamos el tema a nuestro informe especial de este jueves. La familia de Wilder vive, además del dolor, en medio del temor y por eso prefieren no hablar del tema. La familia de Rafael Moreno aceptó entregarnos un desgarrador testimonio en Puerto Libertador, Córdoba, donde se ve el legado que dejó un reportero. Este tema del periodismo me ha causado lágrimas, empezando por ahí. El periodista Rafael Moreno sigue en la sala de su casa, pero no como una presencia, sino como un recuerdo que a doña Enaida, su madre, todavía le destroza el alma. Voy acompañado de 3 líderes del corregimiento de Tierra Adentro. Esta camiseta del canal digital Voces de Córdoba todavía huele a él. Jamás la lavaron desde la tarde aciaga del 26 de octubre del año pasado, cuando Rafael fue asesinado por quienes querían silenciar su trabajo de periodista. Ya vamos en la recta final. Más de una vez yo le dije a él que no se metiera en eso, que no se pusiera, porque de esta manera uno oye muchos comentarios de
periodismo y eso. Por cuestiones de corrupción y por cuestiones de desidia, pues la plata se perdió y han tenido que ir remendando. Lo dejaron solo, como él decía una vez que yo a veces yo no lo veía ni los en vivos de él porque no me gustaba, yo quería taparle la boca para que él no dijera nada, ¿para qué? Porque yo nunca estaba de acuerdo con eso. Esta casa está llena de nostalgia y recuerdos. Doña Enaida hace los oficios del día y luego cuida el jardín del patio. Completó 3 meses de encierro, porque ese dolor para ella es como una espina de rosa clavada en el alma. Aquí está mi papá, yo, Moisés, Mael y mi mamá. La viuda de Rafael también vive en medio del dolor. Las fotos y los recuerdos es lo único que le queda de su esposo. Hace 12 años fue la primera amenaza que yo le conocí, que debido a eso él tuvo que irse para Medellín. Llegaron 2 hombres en una moto y lo amenazaron. Personas venían y lo amenazaban y por redes sociales también lo amenazaban. E incluso también le dejaron un papel en la moto, en el baúl de la moto le dejaron un papel con una bala. Yo soy Rafael Moreno, periodista, investigador y líder comunal del sur del departamento de Córdoba. Ella y los niños también han vivido el martirio de la intimidación. Yo me asustaba, porque incluso llegaron hasta amenazar. Un mensaje que le llegó a él diciendo que ya sabían a qué me dedicaba yo, ya sabía dónde teníamos al niño estudiando. O sea, fue algo para mí, o sea, me asusté mucho. Pero él no, fuimos, colocamos la denuncia y listo, o sea, no fue más. En las tardes, Kiara termina su jornada como madre comunitaria y a veces saca tiempo para ir a visitar la tumba de su esposo en el cementerio. En Puerto Libertador, el pueblo de Córdoba donde la principal actividad es la minería, la familia, los amigos y cercanos del periodista Rafael Moreno conservan el duelo intacto y también los recuerdos de un crimen que quizá se pudo evitar. Estamos tomando maltica. Amenazas graves, sí, Rafa tuvo 7 amenazas graves por temas disciplinarios, según ellos. De ahí le quitaron el esquema y de ahí no volvimos a ver, o sea, ningún hombre de protección ni nada de eso. De ahí quedó completamente desamparado. Por tú decir ciertas cosas ganas enemigos, por decir lo que es ganas enemigos y por decir la verdad ganas enemigos. Entonces esto es lo difícil del periodismo. José Fernando, el sobrino del periodista, lo recuerda entre frases donde se confunden la admiración y el estupor. La carrera de mi tío era casi que empírica, la carrera de periodista, pero le surgía mejor que un profesional. Y muchos se lo celebraban o lo admiraban por ese talento que tenía para el trabajo social, para el periodismo. Que le den una verdadera explicación de por qué se han perdido casi 7.000 millones de pesos y nadie responde, nadie da la cara. Su familia cree que esta denuncia de Rafael sobre el estadio, cuya obra quedó inconclusa y se convirtió en un elefante blanco, fue uno de los determinantes de su muerte. El estadio La Eternidad, ese fue, pienso yo que le digo yo de esta manera, que fue la lápida, parte de la lápida más grande de Rafael Moreno. Porque ahí estamos hablando de cualquier cantidad de plata y de oficialmente un elefante blanco, porque eso no creo yo que lo termine. Esto estaba que se terminaba y que estaba en la culminación final para la entrega del Estadio de la Eternidad. Este es el barrio San Rafael de Puerto Libertador. Se llama como el periodista en su honor. Su sobrino recorre las calles a medio hacer con la camiseta de Rafael en sus manos. Bueno, José, háblanos un poco de cuál es la importancia que tiene esta camiseta para la familia de Rafael. Dani, mira, para mí esta camiseta viene siendo o simboliza más bien la capa de Rafael Moreno, la capa de superhéroe como lo hacen llamar en el medio de periodistas. Por aquí, por entre estas calles tristes,
la gente también vive el duelo a su modo. Con decir la verdad, muchas veces, ocasiona malestares en ciertos entes, sí, que se componen en nuestro pueblo. Pero creo que en otra forma no podemos perder ese horizonte en decir la verdad, en expresar la verdad. Y creo que por esa verdad murió. La historia de Rafael Moreno es la de un periodista asesinado, pero también la de una familia que quedó partida, la de una comunidad que perdió a su líder y la de un recuerdo que ahora permanece sentado en la sala de su casa. Y qué difícil es narrar el asesinato de un colega. Más adelante, en unos minutos, veremos el diagnóstico de lo que pasó con los reporteros amenazados en el país el año pasado. Y también hablamos con Yolanda Ruiz, periodista, sobre los retos y obligaciones de nuestro gremio. Más noticias a esta hora. En Turquía se confirmó la muerte de una colombiana que fue hallada en medio de los escombros de un hotel. Se trata de Joana Carolina Millán, una guía turística. John López, buenas noches. Adelante con más detalles. Hola Carolina, buenas noches. Mire, Joana era una mujer de 29 años de edad que hace 8 años había llegado a Turquía, donde comenzó su carrera como guía turística que se desempeñaba junto a su esposo turco. En el momento del terremoto, Joana se encontraba en una convención turística en uno de los hoteles que se desplomó en la ciudad de Adimayán. Joana Carolina Millán fue reportada como desaparecida por su esposo luego del terremoto que sacudió a Turquía. Inicialmente informaron que habían rescatado a la colombiana de los escombros, pero no era claro a dónde la habían trasladado. En la mañana de este jueves, después de 60 horas de búsqueda, organismos de socorro en Turquía hallaron su cuerpo en los escombros. La noticia la confirmó la Cancillería de Colombia a través de un comunicado. Luego de una extensa búsqueda, las autoridades han confirmado el hallazgo de la colombiana Joana Carolina Millán Velandia, quien lamentablemente falleció a causa de los terremotos que afectaron ese país. Joana Millán había llegado hace 8 años a Turquía, donde se especializó como guía turística. En el momento del terremoto, la colombiana participaba junto a otras 42 personas de una capacitación turística. La connacional se desempeñaba como guía turística y estaba casada con un ciudadano turco que tiene la misma profesión. La familia de Joana solicitó ayuda a la Cancillería para desplazarse hasta Turquía y poder repatriar su cuerpo para realizar en Colombia sus honras fúnebres. Vamos a revisar las cifras de esta tragedia que deja el terremoto en Turquía y Siria. El total de muertos ya se contabiliza en 21.051 personas que murieron bajo los escombros. Turquía reporta 17.674 personas muertas y Siria 3.377. La cifra de heridos también va en aumento. En este momento se reportan 77.502 personas lesionadas y el total de las edificaciones destruidas es de 6.444. Y es que con el pasar de las horas siguen conociéndose los destrozos del terremoto. En las últimas horas, una represa en el noroccidente de Siria colapsó inundando toda una aldea en la ciudad de Salkin, mientras que en Turquía los hospitales ya están colapsados. Al cumplirse el 4º día de la tragedia en Turquía y Siria, comienza a preocupar el colapso de los hospitales. Al aumento en la cifra de heridos se suma el deterioro en la infraestructura física de muchos centros médicos afectados por el terremoto. Los alrededores de los hospitales han sido acondicionados como salas de emergencia. Somos del centro de emergencia de Libia. Vinimos un grupo de 85 personas exactamente. Traemos 4 perros con nosotros. Son expertos en rescates. Las probabilidades de encontrar personas con vida cada vez son menos. Los voluntarios siguen llegando a los sitios más afectados para redoblar las labores de búsqueda. No podíamos quedarnos de brazos cruzados cuando vimos lo que estaba pasando aquí en la televisión. Queríamos al menos brindar algo de ayuda, darles una mano. El Banco Mundial anunció este jueves que aportará $1.780 millones a Turquía para ayudar en los esfuerzos de asistencia y recuperación. Las autoridades también hacen ya un balance de las pérdidas económicas que podrían superar los $2.000 millones. Incluso se ha dicho que alcanzaría los $4.000 millones. Nosotros seguiremos presentándoles a ustedes la actualización de las cifras de las personas muertas, los heridos, pero también de las historias de aquellas personas que son rescatadas bajo los escombros.
Retomamos la información con la que iniciamos nuestra emisión. El presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se comprometieron con poner fin a la controversia por el metro en redes sociales. Vamos inmediatamente con Luisa Barberi, que tiene los detalles. Luisa. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Así es, el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López llegaron a lo que denominaron el Pacto de la Orinoquía por el Metro, que consiste en reinstalar las mesas técnico-financiera y también la jurídica para evaluar, recordemos, la viabilidad de que un tramo de esta primera línea del metro sea subterránea. La alcaldesa Claudia López también ha dicho que otro de los pactos a los que llegaron en este encuentro con el presidente es que las recomendaciones que salgan de esta mesa sean aceptadas por ambas partes. El diálogo se dio en medio del trayecto entre Bogotá y San José del Guaviare, en donde el presidente y la alcaldesa mayor participaron en la cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El Pacto de la Orinoquía por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas. Consiste en que cesemos la controversia pública, mediática, por redes, que no es la más conveniente, alrededor del tema del Metro de Bogotá. Nos hemos comprometido a cesar esa controversia, a volver a las mesas, la técnica y la jurídica, y también a aceptar sus recomendaciones, porque es que si uno le pide a expertos jurídicos y técnicos que le den unas recomendaciones, pues es para acatarlas. En su intervención en Asocapitales, el mandatario de los colombianos reveló también su apoyo al estudio de la subterranización de las estaciones centrales del metro de Medellín y los estudios para la primera línea del metro en Cali. Hacer los estudios y dejarle como un regalo a la ciudad de Cali los estudios de su primera línea de metro. Otros gobiernos allá y acá determinarán de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero yo sí creo que podríamos estudiar la primera línea de metro de Cali, igual que como un regalo a la ciudad de Medellín, la subterranización de su tramo central, como estudios, que es lo que alcanzaríamos a hacer. Planteó además la posibilidad de cambiar los sistemas de buses de diésel por automotores eléctricos como el trolebús. Luisa, y a esta hora el presidente Gustavo Petro se reúne en el Ministerio de Salud con las EPS para ultimar detalles de la reforma a la salud, que se presentará además este lunes. Así es, Carolina, en estos momentos yo me encuentro aquí en el Ministerio de Salud, donde hace aproximadamente una hora el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, se reúnen con las EPS precisamente para ultimar esos detalles, conocer cuál va a ser el papel que cumplirán las EPS en esta nueva reforma que, como usted lo mencionaba, presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República el próximo lunes. Por otro lado, les cuento que la Organización Mundial de la Salud, que también estuvo en estos días una misión de alto nivel de esta organización asesorando al Gobierno Nacional, agradeció la oportunidad para ser parte de la construcción de este texto de reforma y también dijo que es muy importante que el Gobierno Nacional trabaje este texto con los logros que se han tenido en el sistema en los últimos años. Después de 3 días de trabajo, la comisión concluyó que el Estado debe retomar las riendas del sector salud y que no dará un giro de 180 grados, sino que la reforma debe construir sobre los aciertos alcanzados durante el modelo de salud que ha habido en los últimos 30 años. Los desafíos más importantes que tiene el sistema de salud de Colombia, pero fundamentalmente por una propuesta basada sobre atención primaria de la salud, con un abordaje sobre los determinantes sociales, buscando garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos y habitantes de este país. Para el gobierno, el acompañamiento de la OMS le dio las herramientas y la asesoría con la experticia necesaria para avanzar en la materialización del derecho fundamental a la salud. Vamos a recibir este acompañamiento durante todo el proceso de la reforma, en especial en el periodo de transición e implementación hacia el nuevo sistema de salud colombiano. El proyecto de la reforma a la salud aún tiene muchos retos que afrontar. Este viernes la radicarán ante el Congreso de la República para iniciar su discusión. En otras noticias, hay nuevos elementos en la polémica por la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López, alias La Gata. El gobierno canceló su designación como facilitador de paz y ahora tratan de dar con su paradero. ¿De qué se trata, Juan Carlos Giraldo? Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. En las últimas horas se conocieron elementos como una carta del juez quinto de Barranquilla que otorgó la libertad a Alfonso López. En ella notificaba al gobierno nacional de la decisión que iba a tomar. Esta carta para el gobierno era solo una solicitud de la resolución que lo designaba como facilitador de paz.
La oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que Jorge Luis Alfonso López ya no será facilitador de paz. La razón, según explicaron, es que al filtrarse un nombre se pone en riesgo la labor y a la persona misma. La decisión se da luego de que se conociera que el pasado 18 de enero, el juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, Orlando José Petro, envió esta carta a Iván Danilo Rueda Rodríguez, Alto Comisionado para la Paz. El documento habla del sentenciado Jorge Luis Alfonso López en la cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir, delitos por los que recibió una condena de 29 años de prisión. Señala el juez Petro Vanderbilt que la comunicación tiene como motivo notificar la decisión, por medio de la cual se le otorga la libertad a alias El Gatico, delegado como facilitador de paz. El juez cita en su carta el siguiente texto: mediante el cual se delega a Jorge Luis Alfonso López como facilitador de los procesos de paz con grupos armados ilegales. En consecuencia, requiere el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra para llevar a cabo la misión. Tras este nuevo capítulo, la Sociedad de Activos Especiales además informó que Jorge Luis López no se encuentra detenido en esta lujosa vivienda, como aparece en los registros judiciales y en la boleta en la que le notificaron la libertad. Cabe aclarar que en el histórico de este predio se registra un desalojo en el 2019 por parte de la SAE, donde se dice vivía una persona familiar de Enilce López, la gata. En esta diligencia la casa se recuperó luego de que fuera desocupada y desvalijada. Que efectivamente hay una orden judicial que lo deja en libertad, aunque el gobierno no le guste, le moleste esa decisión, la respeta y ha solicitado sus revocatorias. RTVC Noticias consultó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre esta comunicación enviada por el juez y conocida hoy. La carta, aseguran, no era un anuncio sobre la libertad de Alfonso López, sino un pedido de la resolución que lo designaba como facilitador de paz. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó nuevos detalles sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Reveló que incluiría que a los integrantes de las bandas criminales procesados no les quiten todos sus bienes. El gobierno aseguró que las personas que se sometan bajo esta figura, que entreguen todos los bienes, las rutas del narcotráfico y ayuden a desmantelar a las organizaciones, recibirán beneficios. Sobre la forma de proceder criminal y entregan sus bienes, que son muy cuantiosos, pueden quedarse con el 10%. El Estado se quedaría con el 90%. Otro de los puntos de la reforma es que no habrá una justicia transicional para los procesados. Efectivamente son justicia ordinaria, es decir, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial ordinario, es decir, no hay justicia transicional. Las penas que propone la reforma no superarían los 8 años de prisión. Esta es la oferta del Estado. ¿La toman o la dejan? ¿No? O la toman o es la actuación de la policía y del Poder Judicial. Durante el fin de semana, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y miembros del gobierno se reunirán para ultimar detalles de la reforma que será presentada al legislativo el 15 de febrero. Y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó en qué consiste el protocolo de cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC y confirmó que este protocolo debe desarrollarse de inmediato. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que el cese bilateral no significa una suspensión de operaciones ofensivas contra los grupos armados. No es autorización ni para narcotráfico, ni para extorsión, ni para confinamiento, ni desplazamiento, ni homicidios, ni presencia armada uniformada en centros poblados. Confirmó que tienen prevista una georreferenciación para evitar la confrontación armada. La disposición nuestra es garantizar también la seguridad una vez estén agrupados estos grupos armados organizados. Que gran parte del éxito de esta tarea ha de ser que los grupos busquen unos sitios en donde se puedan concentrar, en donde dejen de delinquir. Espacios que no pueden coincidir con corredores de droga y laboratorios. Debe suministrar las ubicaciones, las coordenadas amplias de los lugares que tradicionalmente han ocupado. Hay una verificación por parte de las fuerzas militares. Advierten que ante cualquier incumplimiento considerarán la cancelación del cese al fuego, verificarán los hechos y formularán recomendaciones. Así no habría una ruptura del cese de inmediato. En Ibagué, Tolima, fueron hallados 3 cuerpos en una vivienda del barrio San Pedro Alejandrino, entre ellos el de una niña de 9 años. 2 de las víctimas eran familia. Diana Guzmán, periodista de la Radio Nacional de Colombia, con más información.
En Ibagué, las autoridades investigan la muerte de 3 personas, entre ellas la de una menor de 9 años, su primo de 22 y un hombre que aún no ha sido identificado. La niña inicialmente había sido reportada como desaparecida por su mamá, pero después de 24 horas las autoridades hallaron los 3 cuerpos en una residencia del barrio San Pedro Alejandrino de la capital tolimense. Se tiene conocimiento de que 2 personas, el tío y otro hombre, abordan un taxi con la menor de edad. Nosotros tuvimos conocimiento, tomamos contacto con el taxista. Él dice pues que no evidencia nada raro, que la menor nunca manifestó ninguna preocupación, ningún gesto que generara alertas. Hay tristeza entre los ibaguereños por el asesinato de estas 3 personas. Entre tanto, las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con la captura de los responsables de este triple homicidio. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Combates cerca de una institución educativa y homicidios selectivos preocupan a las autoridades de Convención Norte de Santander. Piden dejar a los civiles fuera del conflicto. Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta los detalles. Con la presencia de estos grupos armados en el municipio es latente la preocupación de los habitantes que quedan en medio de las confrontaciones. Ante esto, el personero de Convención, Héctor Mauricio Díaz, hace llamado para dejar por fuera del conflicto a estas comunidades. Se presentó un intercambio de disparos entre el Ejército Nacional y un grupo armado sobre el sector de La Esperanza, cercano a una escuela, que es lo más preocupante, y aprovecho el espacio para hacerle un llamado a los grupos armados que dejen por fuera del conflicto a la sociedad civil, a la población, en especial a los niños, porque se dio a escasos 20 metros de una sede educativa del Instituto Técnico Agrícola. Asimismo, los constantes secuestros express para extorsionar a los comerciantes que ha hecho que muchos se vayan del municipio, donde además operan las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Hay preocupación en el Meta por el aumento de reclutamiento forzado en el sur del departamento. Las autoridades locales piden intervención del gobierno nacional. Este es un informe de Paola López, periodista de la Radio Nacional. En la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en días pasados, el mandatario departamental, Juan Guillermo Zuluaga, puso en conocimiento lo que está ocurriendo en la región, pues asegura que disidencias de las FARC convocan de forma obligada a reuniones a los presidentes de juntas de acción comunal del sur del departamento del Meta. Asegura que hay desesperación por parte de los ciudadanos y pide que esta situación no se salga de las manos. Están convocando a reuniones a presidentes de juntas de acción comunal obligados. Los citan que vayan con ropa y con provisiones para estar 3 días. Los están obligando a estar carnetizados. Las extorsiones se han quintuplicado, señor presidente. La gente ya no aguanta, nos están cerrando negocios. Asimismo, aseguró que la Nueva Marquetalia y las autodefensas gaitanistas también hacen presencia en el territorio extorsionando a los ciudadanos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Son 10 los colegios del norte de Antioquia que han sido visitados por integrantes de grupos armados ilegales. La gobernación del departamento afirma que detrás de estas actuaciones se estarían dando extorsiones y reclutamiento de menores de edad. Como una interpretación amañada del cese al fuego, calificó el gobernador de Antioquia el actuar del Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las FARC en el norte de Antioquia. Las visitas de estos grupos a colegios estarían acompañadas por extorsiones. Llaman a los alcaldes a decirles que deben entregarle un dinero a esa agrupación armada para que con ese dinero la agrupación armada vaya a las instituciones educativas a entregar supuestamente kits escolares u otro tipo de ayudas. Además de las amenazas a las alcaldías, estarían haciendo control de la población. Miembros del Clan del Golfo le pidieron a docentes que le dieran la lista de los docentes y de los estudiantes. Las autoridades nacionales reconocen que hay un vacío a la hora de brindar seguridad a la población civil. Recomponiendo nuevamente estos dispositivos militares, especialmente en estos sectores de mayor congruencia de estos grupos armados organizados. Con la instalación de un puesto de mando unificado, las autoridades proyectan una reducción de los delitos de extorsión, secuestro y reclutamiento forzado en esta región del país. Les contábamos al inicio de nuestra emisión que la libertad de prensa es el tema hoy en nuestro informe especial. Ya veíamos los casos de los periodistas asesinados y a continuación vamos con los siguientes temas. El diagnóstico de la Fundación para la Libertad de Prensa. Además de los casos de asesinatos, preocupan las amenazas e intimidaciones a periodistas. Y además hay muchos más riesgos, algunos dentro del propio gremio, porque los periodistas tienen la obligación de hacer su trabajo con ética y responsabilidad. Continuamos.
La Fundación para la Libertad de Prensa publica cada 9 de febrero, Día del Periodista, su diagnóstico de lo que ocurrió el año inmediatamente anterior. Además de los asesinatos, en el reporte actual preocupa el aumento en las amenazas. Atentados, hostigamientos, agresiones físicas, desplazamientos y hasta perder la vida en medio del ejercicio de informar siguen siendo los riesgos para los periodistas en Colombia, según documentó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe que analizó los hechos del año 2022. El año pasado, 2 periodistas fueron asesinados en las regiones, una cifra que subió en un caso con respecto al año anterior. Rafael Moreno, quien trabajaba en Montelíbano y Puerto Libertador, Córdoba, y Wilder Córdoba, quien trabajaba en La Unión, Nariño. Los dos son unos periodistas que comparten unas características muy importantes porque también ejercían un liderazgo social, hacían denuncias sobre corrupción local, sobre los diferentes problemas que hay en inseguridad, en el estado de las obras. La FLIP, al analizar estos casos, reconoce que no solo se silencia a la prensa, sino que se atenta contra los derechos fundamentales de las comunidades. Y ese liderazgo pues termina teniendo una repercusión muy grande. Entonces cuando se mata a estos personajes tan importantes, pues se está acallando a buena parte de la comunidad. Pero no solo preocupa el hecho de que en Colombia se siga asesinando a periodistas para callarlos. Las intimidaciones que sufre el gremio le generan una preocupación especial a la FLIP. Hubo 217 periodistas amenazados. Muchos de esos terminaron siendo periodistas que tuvieron que salir de sus lugares, de sus hogares, de sus casas, y esa cifra de 217 es la más alta que hemos documentado en los últimos 15 años, desde que la FLIP tiene estos protocolos para documentar. A través de sus análisis, la FLIP ha identificado varios factores que amenazan el libre ejercicio de la prensa en Colombia. Grupos al margen de la ley. No solamente es como un año excepcional lo que ocurrió en el 2022, sino que vemos que esto ha venido en aumento desde el 2018, desde la firma del acuerdo de paz. Estigmatización. Porque muchas veces son las alcaldías o las gobernaciones, funcionarios de esas instituciones, quienes también están estigmatizando a los periodistas. Problemas para la protección. En el caso de Rafael Moreno, era un periodista que había durante 5 años llevado las amenazas a la Fiscalía, a la UNP, y no había tenido la respuesta que se necesitaba. Nuevas narrativas. Con una estrategia de desacreditar el trabajo periodístico para que puedan decir tranquilamente, no, es que todos los medios desinforman, no, es que todos los periodistas son los responsables de que mi ejecución o mi gobierno tenga una mala imagen. Los periodistas que fueron asesinados en los últimos 3 años cubrían temas relacionados con corrupción, seguridad, manifestaciones y los acontecimientos de sus barrios, municipios y ciudades, de acuerdo con el análisis que hizo la FLIP. Revisemos más cifras del informe de la FLIP. ¿Dónde se concentraron las amenazas en 2022 desde el punto de vista de las regiones? Veamos. Miremos, Mateo, en Chocó 6, Antioquia 5, Arauca 17 y Bogotá 5 casos documentados. En medio del complejo panorama que afronta la prensa, los reporteros también deben tomar medidas para que sus propias conductas no afecten la libertad de expresión. El hostigamiento es la agresión que más aumentó. En 2022 hubo 9 casos. Otra evidencia de la violencia contra la prensa es el desplazamiento forzado de periodistas. Del 2020 al 2022, los exilios de periodistas se duplicaron de 4 a 8 casos. Son muchos los riesgos externos de la libertad de prensa, pero también están los inmensos retos dentro del propio periodismo. Los comportamientos de los periodistas que también ponen en riesgo la libertad de información. Nosotros como periodistas tenemos unas obligaciones muy claras y muy concretas. Tú no puedes mentir, ¿vale? Tú no puedes tergiversar la información. Ni en tu cuenta personal. Exactamente, ni en las redes ni en tu cuenta personal. Yolanda Ruiz
Ruiz, del consultorio ético de la Fundación Gabo, exdirectora de Noticias RCN Radio, cree que en las redes sociales hay inmensos retos para los periodistas. Se mezclaron oficios que muchas veces hacen que las líneas se crucen también. Es decir, el periodista hace su trabajo y tiene unas obligaciones éticas, y muchas veces en las redes sociales esas obligaciones éticas se cruzan un poco. El periodista debe mantener los principios básicos que rigen su oficio, aún en las publicaciones personales. Y yo creo que ahí es cuando más que nunca se necesita del buen periodismo, que se hace en prensa, radio, en televisión y en las redes sociales. ¿Qué hace el buen periodismo? Confirma, decanta, da contexto, verifica, contrasta fuentes. La lógica en la que se mueven las redes sociales también genera riesgo para la libertad de prensa, según ha detectado Federico Ríos Escobar, reportero gráfico que ha recorrido Colombia para sus trabajos en el New York Times. Si lo que publica un periodista o un medio ataca o confronta las ideas de la derecha o de la izquierda, las personas de la derecha o de la izquierda salen a confrontar el medio y a decir, este es un medio mentiroso, o no creemos en los medios, y siento que es un caso extendido en Latinoamérica. Yolanda Ruiz y Federico Ríos tienen en común una de las más recientes persecuciones contra periodistas, los perfilamientos de los que fueron víctimas varios comunicadores por parte de integrantes de la fuerza pública. Fue un seguimiento detallado de su vida privada que los puso en riesgo a ellos y al ejercicio libre del periodismo. Pero inmediatamente te sientes vulnerado como persona y como periodista. Y yo sí creo que hay una manera de presionar, porque inmediatamente, aunque tú no tengas nada oculto, el sentir que tu vida privada está vulnerada te pone en una posición de indefensión, de alguna manera. Y yo sí creo que el hecho de que existan esos perfilamientos hace que la prensa se sienta de una u otra manera intimidada. Como si los periodistas fuéramos terroristas, como si acceder a la información fuera un ejercicio de terrorismo. Y para mí eso fue sorpresivo y terrible, ¿no? Porque junto con un gran grupo de periodistas que estábamos ahí en esas carpetas perfilados, amenazados, varios tuvieron que salir del país, otros acudieron a medidas de protección. Pues es un escenario en el que uno no quisiera verse envuelto, ¿no? La Fundación para la Libertad de Prensa ha detectado que las amenazas contra periodistas desde el 2020 aumentaron un 43%. El presidente de la República envió un mensaje a propósito del Día del Periodista. El mandatario en su cuenta de Twitter publicó, y aquí abro comillas, el periodismo y la política se unen y se enfrentan, pero sus fines en todos los casos deben ir en beneficio de los ciudadanos de una nación. En este gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias. Cierro comillas. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Pues ¿cómo les parece que la selección Colombia Sub-20 ya está clasificada al Mundial de Indonesia, aún sin jugar su partido ante la selección de Brasil? Esto gracias al empate de la selección de Ecuador ante la selección de Venezuela. Con esto entonces los dirigidos por el profesor Cárdenas obtuvieron el puntaje que los lleva directo al Mundial. Al último minuto por fin llegó lo que tanto buscaba Ecuador. Este tanto de Christopher Zambrano le dio el empate a esa selección contra Venezuela y la clasificación sin jugar a la selección colombiana. Con 6 puntos, los nuestros aseguraron por lo menos el cuarto puesto de la tabla de posiciones, ya que faltando una fecha, el equipo de Venezuela solo podría llegar a 5 unidades y Ecuador a 4, por lo que matemáticamente Colombia jugará en Indonesia. Venezuela soñaba con el tanto de su goleador Brian Alcócer tras el centro de Gerson Chacón, pero este bombazo de Zambrano lo celebró Colombia, porque ahora se puede concentrar y empezar a pensar en el Mundial, con todo lo que ello incluye, en el mejoramiento de aspectos defensivos y en ofensiva, la definición y las variantes de juego necesarias y que permitan las victorias que se requieren. Es para celebrar. Colombia está en la Copa del Mundo de Indonesia 2023, que se jugará entre mayo y junio. Y ahora hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano, porque Atlético Nacional se llevó la victoria en el partido de ida de la Superliga. Ahora en casa, otra vez se enfrenta al Deportivo Pereira, un equipo bastante complicado, el del equipo Alejandro Restrepo, para ver si calma un poquito las aguas que están tensas con la hinchada y obtener el primer título.
En un duelo de pocas acciones como esta, y bastante accidentado además, las dos expulsiones que se dieron en 66 minutos fueron el abrebocas de un partido que se concentró en la mitad del terreno de juego y que también dejó ver la mano de los entrenadores. No obstante, fue Nacional a través de Andrés Felipe Román al minuto 77 quien rompió dos rachas negativas en el Hernán Ramírez Villegas. Salgo muy satisfecho con el nivel competitivo que hemos demostrado. Queremos progresar a cada día, a cada partido, a cada sesión de entrenamiento. Tras 11 años volvió a sumar de a 3 en ese estadio y cortó 5 partidos en condición de visitante sin ganar. Así que hay mucho pero celebrar, pero también por corregir. Un partido donde quizás ellos remataron un poco más al arco o intentaron rematar más al arco porque muchos remates fueron desviados. Pero fue un partido para mí parejo, en trámite, donde los dos sabíamos que era importante dejar la serie abierta. En el Atanasio Girardot se define el primer título del año y la cita para medir al campeón de campeones es el próximo miércoles. Recibo con esto que se llama Yo Soy Tu Amigo Fiel y que ustedes escucharon hace 25 años, ojo, siéntanse viejos porque hace 25 años sonó al final de Toy Story 1 cuando lo cantó Wheezy. Y resulta que hoy Disney anunció que está trabajando en varios spin-off, o sea, en varias continuaciones de algunas de sus películas, entre esas Frozen y Toy Story, o sea, viene una quinta parte. Así que mientras sale, les propongo que repasemos las anteriores, pero como Toy Story ha dado para tantas reflexiones y tantas metáforas, quiero que lo hagamos a partir de las metáforas que representa cada película. Empecemos por la primera. Es una metáfora al Quijote de la Mancha. El Quijote es un hombre, un hidalgo, que sueña o alucina que es un caballero, que tiene que salvar a su princesa Dulcinea, que tiene que salvar a los inocentes y que se enfrenta a gigantes que en realidad son molinos de viento. Además tiene un fiel escudero que sabe que el tipo como que no está tan cuerdo, pero igual lo cuida y lo protege. Lo mismo pasa en Toy Story. Buzz Lightyear cree que es el verdadero guardián de la galaxia, sin darse cuenta que es un juguete y que tiene que salvar el mundo y que tiene un montón de aventuras, y es Woody el que hace las veces de escudero. Al principio lo aborrece, pero luego lo acompaña con cierta ternura porque sabe que el tipo se está engañando a sí mismo. Sigamos con la película número 2. La película número 2 tiene un dilema, que es un dilema que ha tratado durante toda su filosofía Heidegger, que es la inmortalidad y la mortalidad. Woody es secuestrado por el pollo Al, ¿se acuerdan? Y se lo quiere llevar a un museo. Entonces Woody se enfrenta entre ser inmortal, quedarse en el museo y estar vivo para siempre, o ser mortal y tener acceso al amor y a todas las cosas que la vida terrenal le ofrece a uno. Esa es. En la tercera hay una metáfora también muy interesante a Marx, al marxismo. Y es que, ¿qué es lo que propone Karl Marx y Friedrich Engels? Que la desigualdad está dada porque hay unos pocos que son los dueños del capital y unos muchos que son los proletarios. Entonces los dueños del capital se aprovechan de los proletarios, los explotan y por supuesto viven a sus costillas. ¿Cómo se acaba esa desigualdad según lo que propone Marx? Los proletarios se unen y se convierten en los dueños del capital. ¿Qué pasa en Toy Story? ¿Se acuerdan del Lotso? Que era el oso ese que gobernaba la guardería de juguetes a la que ellos llegan por error. Pues resulta que Lotso viene siendo el dueño del capital y decide cuáles son los proletarios, en este caso los juguetes de Andy, que van al salón en el que los tratan bien o al salón en el que los tratan mal. ¿Cómo se acaba esa película? Todos los juguetes están a punto de ser destruidos en ese container de basura y se toman de las manos. Me parece una bellísima ilustración de proletarios del mundo unidos. ¿Y qué ocurre en la cuarta? Hay un recuento de lo que ha sido la lucha feminista de las mujeres. Ustedes se acuerdan de Betty, que era la pastorcita que en teoría era la novia de Woody. Pero resulta que en la cuarta película, después de pasar por muchos dueños, termina en una tienda de antigüedades y decide que va a ser un juguete libre. Se escapa, cruza la calle y se va a un parque. Es una linda analogía al momento en el que las mujeres se liberan, se vuelven independientes y se vuelven dueñas de sí mismas. Así que bueno, yo quedo muy pendiente de la quinta película de Toy Story y por supuesto de todas las reflexiones que nos haga alrededor del mundo.
La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica denunció a la aplicación Rappi ante la DIAN por presunta evasión de impuestos. ¿Cuáles fueron los argumentos? El gremio de restaurantes recibió quejas y denuncias de sus afiliados argumentando que la plataforma no adelanta el recaudo del impuesto al consumo por las ventas de comida y bebidas preparadas en establecimientos gastronómicos. Con la reactivación del impoconsumo hemos detectado que Rappi no está respetando este impuesto. Esto viene de una acumulación de denuncias que nos han hecho varios restaurantes porque Rappi recibe la venta del producto, cobra una comisión y está pasando por encima del impuesto que es del Estado. Ante la denuncia, Rappi señaló que según el estatuto tributario, no es sujeto activo del impuesto nacional al consumo ni realiza actividades comerciales incluidas dentro de los hechos generadores de dicho impuesto. También dijo que rechazamos la denuncia de Acodres, dado que no hemos incurrido en evasión alguna, como lo ha comunicado dicha asociación, pues insistimos, no somos sujeto activo del impuesto nacional al consumo. Según Acodres, por cada plato de 30.000 pesos que vende Rappi, el fisco está dejando de percibir 560 pesos. Sin embargo, la plataforma indicó que cuando conozcan al detalle la denuncia dará respuesta en términos establecidos en la ley. En 4.742 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 27 pesos. A $1.73 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 25.000 pesos y llegó a 1.985.000 pesos. 180.000 millones de dólares totalizó la deuda externa de Colombia público y privada en noviembre de 2022, es decir, la cifra se ubicó en 52,2% del PIB, según informó el Banco de la República. Tener 12 millones de adultos con acceso a crédito formal es la meta de los banqueros colombianos de aquí a una década. También esperan que la cartera total MIPYME y microcrédito alcance el 13% del PIB. Mañana entran al aire 4 nuevas emisoras de paz. Las frecuencias en las regiones definidas en los acuerdos de La Habana y cuya producción está a cargo del sistema de medios públicos. Estefany Valencia, que se encuentra allí en Fundación Magdalena, con todos los detalles. Estefany, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mateo. Un anuncio muy importante. Estamos hablando de otro medio de comunicación que se abre para darle voz a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ya está todo listo para mañana darle paso a esa gran inauguración. Se ha desplegado todo un equipo periodístico y también de producción, tanto de Radio Nacional como de RTVC Noticias, para hacer posible mañana esa gran inauguración de 4 emisoras de paz en el Guaviare, en Nariño, en Caquetá y aquí en Fundación Magdalena. Han sido muchos meses de trabajo para hacer posible este espacio en donde serán los mismos habitantes quienes se apropien de los micrófonos para contar su historia, para informar de la realidad de sus territorios, pero también para mostrar otro rostro distinto al de la guerra. Será un espacio en donde ellos van a poder mostrar la riqueza de sus tierras, pero también construir paz y reconciliación a través de la radio. Son medios de comunicación que llegaron para construir paz en el gran sentido de la palabra. Este año la población de Fundación en Magdalena inician con un nuevo sonido, el de sus propias voces, contando la realidad de una región que, pese a que fue azotada por el conflicto armado, hoy construye paz. Esta es la cabina de radio desde donde se pondrá en marcha la frecuencia 97.3 FM. Estos micrófonos llevarán las voces de sus habitantes al resto del país. Que hoy le quieren contar al país y al mundo que son mucho más que la violencia, que son mucho más que la mala prensa que en determinado momento pudieron tener, que tienen mucho para mostrar, para contar y compartir. Se inaugurarán emisoras de paz en Magdalena, Guaviare, Caquetá y Nariño, para un total de 16 que ya están en marcha, construyendo paz y reconciliando al país. También a través del arte se hace cultura y a través de la cultura se hace paz. Se fortalecen esos tejidos sociales, se fortalecen esas relaciones en la comunidad. Con las nuevas estaciones radiales, RTVC cumple el 80% de la misión de crear 20 emisoras en territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue trasladado de urgencia al hospital militar
De acuerdo con el parte médico, sufrió un infarto y llegó sin signos vitales al centro médico. Edwin Suá, ¿qué más detalles se conocen del estado de salud del exalcalde? Adelante. Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Pues más temprano, el director del IMPEC, Daniel Gutiérrez, afirmó que había recibido una llamada de los uniformados de la Escuela de Carabineros. En ese lugar estaba recluido el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien estaba pagando una condena por el escándalo del carrusel de la contratación. Esa llamada le informaba que esta persona, el exalcalde, habría sufrido un desmayo y fueron los mismos uniformados que lo trajeron hasta aquí, hasta este punto, en la localidad de Chapinero, aquí en nororiente de la capital colombiana, en el Hospital Militar Central. Posteriormente emitieron un comunicado en el que informaba que este paciente de 62 años había ingresado el día de hoy. Ingresa el paciente traído por carabineros de la Policía Nacional sin signos vitales y se inicia el soporte de reanimación cardio-cerebropulmonar avanzada por el equipo multidisciplinario. Continúa en la unidad de cuidados intensivos de este centro hospitalario. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a nuevas noticias en el estado de salud del exalcalde de Bogotá. Por ahora es todo desde el oriente de la capital colombiana. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Edwin. Continuamos. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, entregó algunas recomendaciones a la ministra de Trabajo para construir una reforma estructural al sistema de pensiones para eliminar la inequidad y la competencia dentro del sistema. Señala el informe que cuando hay un sistema con una competición entre dos regímenes, pueden llevar a problemas de pobreza en la vejez. También piden que se priorice un sistema de pilares que beneficie justamente a los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión y así generar mayor cobertura. Con un hostigamiento con armamento militar dejó 3 soldados heridos en Remedios, Antioquia. Los hechos ocurrieron en el sector de Carrizal, antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación. Más noticias en el siguiente panorama. Hay alerta en Santander por la mala calidad del aire como consecuencia de los incendios forestales. En Bucaramanga, el material contaminante se duplicó en enero. Fue suspendido por 45 días el cobro del peaje de Papiros en Puerto Colombia Atlántico. La medida aplicará para vehículos particulares, buses de servicio público y camiones. En Padilla, Cauca, la comunidad rindió homenaje a los 2 trabajadores asesinados del ingenio en Cauca. Los habitantes exigen más control por parte de las autoridades. El Consejo y la Personería de California Santander piden al presidente Gustavo Petro agilizar la delimitación del páramo de Santurbán. Además, solicitan la conformación de una mesa de trabajo y que cese la persecución a mineros tradicionales. Hablemos de lo que pasa en el mundo. El líder norcoreano Kim Jong-un presentó un nuevo misil balístico durante el desfile militar con motivo del 75º aniversario de la fundación de las Fuerzas Armadas del país. El fusil intercontinental funcionaría con combustible sólido. Más noticias del mundo a continuación. El gobierno de Daniel Ortega liberó y deportó unilateralmente a 222 presos políticos que llegaron a los Estados Unidos. La orden la emitió un juez nicaragüense que los declaró como traidores de la patria, por lo que fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Los liberados habían sido sentenciados por incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica durante las protestas contra el presidente Ortega. Al menos 5.600 bomberos voluntarios han llegado a Chile a colaborar con esta emergencia. Autoridades decretaron toque de queda nocturno en las zonas afectadas. Imágenes satelitales registran cómo los incendios, que completan una semana, han consumido más de 309.000 hectáreas. 311 permanecen activos, 24 personas han muerto y 2.180 han resultado heridas. Volodymyr Zelensky llegó a Bruselas y habló ante el Parlamento Europeo, en donde fue recibido por su presidenta Roberta Metsola en medio de aplausos como un héroe. El mandatario reiteró su llamado para acelerar el envío de armamento moderno para resistir la ofensiva rusa contra Ucrania. Insistió en que la defensa de su país es una defensa del estilo de vida europeo. Zelensky antes se habría reunido con el presidente francés Emmanuel Macron. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para estudiar maestrías y doctorados en Taiwán. Acá les contamos cómo inscribirse.
En oportunidades de maestrías y doctorados en Taiwán, vaya a la página web .icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías o doctorados en diferentes áreas en Taiwán. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 23 y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas universitarias de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con un año de experiencia profesional y poseer buenos conocimientos del idioma inglés. Atentos, el programa financia el 70% de la matrícula. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 31 de marzo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Ya no le caben más adjetivos a Cristiano Ronaldo para seguir exaltando su carrera. Donde sea y como sea anota goles. Con su póker de hoy llegó a 503 anotaciones en las 5 ligas donde ha actuado. 311 con el Real Madrid en España, 103 con el Manchester United en Inglaterra, 81 goles con la Juventus en Italia, 3 con el Sporting de Lisboa en su país, Portugal, y 5 con el Al Nassr de la Arabia Saudí. Este jueves fue contra el Al-Behda en el 4-0 de la 17ª jornada de Arabia Saudita, como para despejar las dudas sobre su rendimiento. 4 tantos, con 38 años, para seguir demostrando su profesionalismo inobjetable, y con el cual ya suma 824 goles entre clubes y selecciones, que le permiten seguir soñando con alcanzar las 1000 celebraciones. Un verdadero astro del fútbol que sin dudas está entre los mejores 10 futbolistas de toda la historia. Yo también les cuento que Celia Cruz, la guarachera de Cuba, va a estar en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos. Es una de las muy pocas veces en que una persona que no nació en ese país es uno de los símbolos de las monedas de ese lugar. Así que calculen ustedes la importancia de Celia para la música, para la salsa y para el folclore estadounidense. Además, también hay noticias sobre los derechos de Michael Jackson, hay noticias sobre un festival en Onda y una nueva canción de Santiago Cruz, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, el que les cuente todo eso a profundidad. Falleció a los 73 años el actor Luis Fernando Múnera, recordado por su participación en importantes producciones de la televisión nacional, como la emblemática cinta de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol. El actor nacido en Bello, Antioquia, destacó no solo en papeles en novelas y películas, sino también por su voz en radionovelas. El patrimonio legal encargado de administrar la propiedad y los ingresos póstumos de Michael Jackson está en proceso de negociación con Sony para vender la mitad de los intereses del catálogo musical del cantante. Según medios estadounidenses, el acuerdo ronda los 800 y 900 millones de dólares y de concretarse sería el mayor negocio de la historia de venta de catálogos musicales. Y las aguas del río Magdalena traen el ritmo de la música a las calles. Luego de 2 años regresa el Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda a Honda, Tolima. Versión 53 que tiene como propósito exaltar lo mejor de la cultura ribereña y las tradiciones de los pescadores artesanales a las orillas del río Magdalena. La muestra de orgullo más grande hacia nuestra cultura ribereña. Visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de conversatorios, talleres, competencias de canotaje y lo mejor de la gastronomía. El festival está agendado del 23 al 26 de febrero. No sé si te he dicho que cuando te vi, yo supe en aquel momento que ya no habría más intentos. El cantautor colombiano Santiago Cruz presentó su álbum de estudio titulado 9, disco que le canta la nostalgia, a los recuerdos y a la memoria. El título hace referencia a los diferentes significados que tiene el número 9, que según varias culturas representa la sabiduría y la perfección. El álbum tiene influencias variadas que van desde el pop, el country y el blues. No sé si te he dicho que perdí la fe, que me vendría bien sentirte.
Vamos con noticia al cierre de nuestra emisión. Fue capturado en Brasil Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, señalado de ser el autor intelectual del asesinato cerca a Cartagena del fiscal uruguayo Marcelo Pecci. Y con esta información termina la emisión central de RTVC Noticias. Los invitamos, por supuesto, a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Los esperamos mañana en los avances informativos. También en nuestra emisión de RTVC Noticias del mediodía, a las 12 en punto, ustedes ya lo saben. Y por supuesto en nuestra emisión central, muy puntuales a las 7 de la noche. Recuerden también, este domingo ampliaremos el tema del que hablamos hoy sobre la libertad de prensa. En especiales RTVC Noticias a las 9:30 de la noche. Ya saben, el domingo aquí en Señal Colombia. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, Los Cuervos. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este